revelado, el increíble amor de un apache por una noble obesa que transformó su vida para siempre en un pequeño pueblo al sur de Arizona, donde las montañas se bañan de colores terracota al caer la tarde. Mateo vive el conflicto de un joven apache. A sus 25 años, carga con el peso de su cultura y la miseria que lo rodea. Cada día trabaja en la cantera de su padre, su familia siempre ha sido su brújula, pero sus aspiraciones, esas que lo llevan a soñar con un futuro mejor, parecen escapársele entre los dedos. La mirada de los otros lo sigue, un roce invisible que le recuerda las etiquetas que la sociedad le ha impuesto: pobreza, indígena, marginado. Sin embargo, su fuego interno brilla más fuerte que nunca, y está decidido a no dejar que esas sombras lo consuman. Todo cambió el día que cruzó caminos con Gabriela en la universidad comunitaria. Ella, una mujer de gran corazón y admirable autoestima, caminaba por los pasillos con una dignidad que fascinaba a los demás. Su figura, repleta de curvas que desafiaban los estándares de belleza, irradiaba una fuerza que Mateo jamás había visto. Al mirarla, sintió que su historia se entrelazaba con la de ella. Ambos eran diferentes, pero la aceptación del uno por el otro comenzó a forjar un vínculo excepcional. Con cada encuentro, sus risas resonaban más allá de las preocupaciones del mundo exterior, creando un refugio donde podían ser ellos mismos sin juicios. Sin embargo, esa burbuja de felicidad se enfrenta a la cruda realidad. La incomprensión que ambos sienten por parte de quienes los rodean es un golpeteo constante en sus puertas. Mateo se ve atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado, el amor que siente por Gabriela lo anima, lo empuja a soñar. Por otro, la presión del racismo que enfrenta lo golpea con fuerza cada vez que intenta encontrar su lugar en un mundo que lo rechaza. Las miradas burlonas y los susurros despectivos lo siguen, haciéndolo dudar de su valía. Lucha contra un enemigo que no puede ver, un enemigo que espera que se rinda. Mientras tanto, Gabriela lidia con su propia batalla. Aunque su energía irradia luz, la presión social por encajar en un molde que no quiere usar la atormenta. En el silencio de sus noches, se pregunta si Mateo ve en ella lo que los demás no pueden: su corazón valiente y su inquebrantable espíritu. La conexión que compartían es como un hilo fino, hermoso, pero a su vez frágil, esperando la chispa que podría romperlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de su rutina agotadora, una tarde, Mateo se topó con un viejo baúl en el altillo de la casa de su abuela. Dentro, documentos famélicos que revelaban un legado familiar olvidado comenzaban a reajustar su mundo. Historias de guerreros, de ancestros que lucharon por su pueblo, emergieron con virulencia. La idea de ser el portador de ese legado lo atormenta. ¿Qué haría con esa herencia? ¿Alcanzaría el reconocimiento que tanto anhela? ¿Olvidaría a su gente y a Gabriela en su búsqueda? Mientras las horas pasaban, la presión sobre sus hombros se volvió insoportable. Inseguridades y miedos danzaban en su mente como un estúpido juego. ¿Debería seguir el camino que le ofrece ese posible futuro? Todo lo que había creado con Gabriela, los sueños que compartían, miles de pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué significaría para nosotros si decide seguir este camino? ¿Qué haremos con nuestros sueños si te alejas? La angustia en el aire era palpable. Mateo sabía que debía tomar una decisión, pero, en su interior, la lucha entre la lealtad a su cultura y su deseo de superarse se convertía en un espectro casi insoportable. Mientras revisa nuevamente aquellos documentos, su corazón se siente desbordante de nostalgia y responsabilidad, atrapado en una encrucijada emocional que amenaza con descarrilar su vida. La incertidumbre lo consume, pero una cosa es clara: su legado lo llama, y el amor por Gabriela, más que un refugio, es también una cadena que lo ata a la vida que ha construido. Las decisiones que se avecinan podrían ser el inicio de algo grandioso o su ruina personal. Mateo pasaba las noches sumido en aquellos documentos polvorientos,
cada palabra resonando en su mente como ecos de un pasado glorioso que parecía ajeno. Las hazañas de sus ancestros le ofrecían un destello de esperanza y, al mismo tiempo, una carga abrumadora. ¿Sería realmente capaz de llevar sobre sus hombros el peso de sus expectativas? Las noches interminables lo envolvían en un sinfín de preguntas. ¿Qué significaba ser un apache en el mundo moderno? ¿Cuál era su verdadero lugar en todo esto? Su relación con Gabriela tenía el poder de iluminar las noches más oscuras, pero también presentaba un dilema: avanzar hacia un futuro que tal vez lo separara. Mientras revisaba los textos, recordó las palabras de Gabriela, instándole a no dejar que la opinión de otros definiera su vida. Esa fuerza que ella irradiaba lo impulsó a confrontar sus propios miedos. Debo encontrar mi propia voz, se repitió una y otra vez. Esa noche, tras despedirse de Gabriela, decidió que era hora de entender cómo encajaba su herencia en la construcción de su futuro. Sin embargo, dar ese paso hacia lo desconocido era aterrador. Al día siguiente, envolviendo su agónico dilema en determinación, asistió a la universidad comunitaria con un plan en mente. Se inscribió en un taller literario, motivado por el deseo de contar su historia, de dar vida a las dificultades y victorias que lo definían como individuo. La primera sesión fue un choque, no solo porque se enfrentaba al reto de expresarse, sino por la diversidad de sus compañeros, un grupo claramente compuesto por jóvenes de diferentes contextos que, de alguna forma, conectaban en sus luchas personales. Se sintió ansioso mientras la instructora, una mujer mayor con una voz suave pero dominante, les pidió compartir por qué estaban allí. «Es un espacio seguro», dijo. «Aquí podemos ser vulnerables sin miedo al juicio». Pero, al momento en que llegó su turno, su voz tembló, y las palabras se amontonaron en su garganta. «No quiero ser solo un indígena», comenzó, y la sinceridad en su voz se mezcló con inseguridad. «Quiero que entiendan que detrás de esa etiqueta hay un ser humano que lucha todos los días. Me enfrento a un dilema entre el amor y la cultura». Las miradas curiosas de sus compañeros lo impulsaron a seguir. Cada oración se convirtió en un acto de liberación. Compartió sus miedos, sus sueños, y lo que su historia significaba para él. Al finalizar, aún sintiendo la presión de la vulnerabilidad, alegría y orgullo brotaron en su interior. En ese instante, sentía que estaba reclamando su lugar en el mundo, y tal vez eso era lo que sus ancestros habrían querido que hiciera. Los días se sucedieron con sentido renovado. Involucrarse con sus compañeros en el taller fortaleció su voz. Al escribir sobre sus luchas, se dio cuenta de que no estaba solo. En la búsqueda de autenticidad, sus compañeros también compartían batallas, construyendo un puente humano que sortea prejuicios. Pero ese proceso de autodescubrimiento trajo consigo la confrontación más temida, un encuentro inesperado con los hombres del pueblo, aquellos que llevaban el peso de la tradición y la mirada crítica sobre su relación con Gabriela. En un momento de furia, uno de ellos se acercó a Mateo, burlándose de su aspiración. «¿Qué harás? ¿Escribir cuentos de hadas sobre una vida que no vivirás?», le retó. El comentario lo atravesó, impulsándole a cuestionarse si lo que había construido con Gabriela era genuino o solo una fantasía. La tensión era palpable y, en su interior, un dilema surgió: ¿debería pelear por su amor, o alejarse y rendirse al legado que lo reclamaba? Esa tarde, mientras caminaba solo, Mateo sintió la presión del futuro en su pecho. Las palabras de su antagonista resonaban en su mente junto a la fortaleza que había encontrado en el taller. Luchaba por entender su lugar entre la tradición y lo que deseaba construir con Gabriela, pero se dio cuenta de que competencia no era el camino a seguir. Necesitaba defender lo que había creado, su identidad forjada por amor y resiliencia. Pero, aquella noche, volvió a encontrarse en el umbral de una decisión crucial, una que pondría a prueba su amor por Gabriela y su compromiso con su legado. Estaba listo para enfrentar al pueblo que lo despreciaba, o se rendiría a las sombras del pasado. El eco de su propio corazón respondió. Un nuevo desafío lo aguardaba, y no podía dar marcha atrás. Mateo despertó con un fuego interno que había comenzado a arder en su pecho durante las últimas semanas. La conversación con aquel hombre del pueblo, que había punzado su orgullo, sirvió como catalizador. No podía rendirse, lo que construía con Gabriela merecía ser defendido. Se sentía más que nunca un puente entre dos mundos,
pero no estaba dispuesto a dejar que la presión de la tradición lo arrastrara hacia una decisión que postergara su propia voz. Su primera acción fue sumergirse en la escritura, una forma de liberar sus pensamientos de la prisión del miedo. Se sentó frente a su computadora y dejó que las palabras fluyeran. Empezó a relatar su historia, sus raíces, sus anhelos, y lo que representaba el amor por Gabriela. Cada palabra que escribía era un acto de valentía, un paso hacia ese futuro donde él podría definir su identidad. En cada sesión del taller, su confianza creció. Escuchar las historias de sus compañeros lo impulsó a explorar más a fondo su propia narrativa. Había un poder innegable en compartir y ser escuchado. Sin embargo, fue su decisión de agregar un capítulo especial sobre Gabriela lo que realmente lo transformó. Describió cómo su amor lo había motivado a enfrentarse a la incertidumbre, brindándole la fuerza para profundizar en su historia. Las primeras páginas que presentó a su grupo generaron un silencio envolvente. Era un relato crudo, lleno de sinceridad y autocrítica. Mateo expuso las dudas que lo atormentaban, la lucha interna entre el honor a su linaje y su anhelo de vivir plenamente con Gabriela a su lado. Al terminar, el salón estalló en aplausos, y fue en ese momento que se dio cuenta de que no estaba solo. Sus compañeros habían sentido su dolor y esperanzas, vibra similar en cada uno de sus relatos. Ese reconocimiento lo llevó a forjar un nuevo tipo de conexión con su herencia. Comenzó a investigar cómo había logrado sus ancestros equilibrar tradición y modernidad. Cada nuevo descubrimiento lo conectaba más con su pasado, permitiéndole sentir que no necesitaba elegir entre uno y otro, sino que podía ser ambos. Sin embargo, la sombra de la confrontación con el pueblo nunca dejó de acecharlo. Se dio cuenta de que al defender su relación con Gabriela también estaba desafiando testigos de su historia familiar. En aquel momento, cada paso hacia adelante era un paso hacia la incertidumbre. Mateo empezó a preparar su mente para un inminente diálogo con el pueblo. Sabía que no podría hacerlo solo, acudiría a sus raíces, pero también a su nueva perspectiva. Antes de acudir al encuentro, llamó a Gabriela. Con cada palabra que compartía con ella, sentía que su determinación se intensificaba. Le contó sobre su deseo de hablar con los hombres del pueblo, de abrir un nuevo camino para ellos en lugar de dejar que el rencor y el juicio decidieran su destino. «Voy a luchar por nosotros», le dijo resuelto. Mientras colgaban, una mezcla de inquietud y empoderamiento le inundó. Mateo se sintió ligero, como si una carga hubiera desaparecido. Esa misma noche soñó que bailaba entre su gente, en un antiguo ritual que celebraba la unión de dos almas. Pero no solo eran él y Gabriela, era un baile también entre el pasado y el futuro, el reconocimiento de sus ancestros y el amor que había encontrado. Al amanecer, se dio cuenta de lo inevitable, debía enfrentar su verdad en el pueblo. La confrontación no solo sería sobre su amor, sino sobre la aceptación de sí mismo, de su voz y su historia. Al caminar hacia la reunión, la adrenalina corría por sus venas. Sin embargo, mientras se acercaba a la mirada de sus detractores, una sensación de determinación lo envolvía. Era tiempo de revelar la fortaleza que había construido a base de sus propias luchas. Dando un paso adelante, Mateo se encontró en el umbral de su destino. La voz de su comunidad resonaba en su mente mientras sostenía la mirada de aquellos que lo habían desacreditado. Sabía que su revelación no solo cambiaría su vida, sino que podía impactar en la percepción de su legado. El momento de la verdad estaba cerca, y en su interior, Mateo se preparaba para la batalla de su vida. Mateo se plantó frente a la atenta mirada de sus conciudadanos, el aire lleno de tensión y expectativas. Sus manos temblaban ligeramente, pero en su mente se forjaban palabras de defensa, palabras que resonarían como un tambor que llama a la batalla. Cada rostro frente a él representaba no solo a sus detractores, sino a sus ancestros, quienes habrían vivido en un mundo donde las decisiones se veían definidas por el legado familiar. Observó a su alrededor con determinación, reconociendo que este era su momento. Sin embargo, la voz de un viejo conocido, Luis, interrumpió sus pensamientos. «Mateo, ¿realmente crees que este amor te traerá felicidad? Has cruzado una línea que nunca debiste tocar». Las palabras se clavan en su pecho como dagas. Pero en lugar de ceder al miedo, Mateo sintió como la indignación brotaba de su interior. Inspirándose en sus escritos, comenzó a hablar con fervor. No se trata solo de un amor prohibido,
sino de un deseo de ser auténtico. La historia de mis antepasados me enseña que el valor reside en abrazar lo que somos, sin temor a lo que piensen los demás. Su voz, al principio titubeante, empezó a cobrar fuerza, llevando consigo el peso de su viaje personal. Cada frase que salía de sus labios era un testimonio de su crecimiento. Comprendió que su relato no era solo personal, sino un reflejo del conflicto que muchos en el pueblo enfrentaban. No tengo que elegir entre el amor y la tradición, porque puedo ser ambos. Al igual que ustedes, quiero ser fiel a mis raíces, pero esa fidelidad no debe sacrificar mi felicidad. Poco a poco, las miradas comenzaron a cambiar, del juicio a la curiosidad. Los murmullos se desvanecieron, y un silencio introspectivo llenó el ambiente. Mateo sentía que había ganado la atención que tanto necesitaba para forjar un diálogo sincero. En su interior, una nueva emoción emergía, la autoaceptación. Se dio cuenta de que había dejado de cuestionar su valor y compromiso. Al concluir su intervención, su corazón latía con fuerza. Hoy, no solo defiendo a Gabriela. Me defiendo a mí mismo. Pido que tengamos una conversación honesta, que nos permita encontrar puntos en común entre nuestras historias. Los hombres del pueblo, antes reacios a escuchar, comenzaron a hablar entre ellos. Era un indicio de que quizás las palabras de Mateo habían comenzado a abrir una brecha en su rigor. Se sintió aliviado, no solo por el posible avance en el diálogo, sino porque había encontrado su voz. La experiencia le hizo comprender que el verdadero amor involucraba riesgos, pero había un profundo poder en la autenticidad personal. Sin embargo, quizás lo más revelador fue el instante en que abrir la puerta a su verdad generó nuevas preguntas en él. ¿Podría su amor por Gabriela trascender las barreras que muchos consideraban inquebrantables? Y lo más desconcertante, ¿qué pasaría si en lugar de ser solo un intento de reconciliación con sus raíces, podría convertirse en un punto de inflexión para la comunidad entera? Mateo aún no lo sabía, pero este encuentro no solo estaba destinado a definir su destino, sino también a cambiar el curso de su historia. Con una última mirada a aquellos a quienes había desafiado, sintió que había dado una gran zancada hacia su transformación. La respuesta de los hombres del pueblo era crucial, y solo su próxima interacción podría llevarlo a la revelación final de su viaje personal. A medida que aguardaba la respuesta, se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar no solo a la comunidad, sino también a sí mismo. La pregunta más inquietante surgió en su mente: ¿estaría entonces dispuesto a redefinir lo que significaba pertenecer? Mateo se sintió atrapado en un abismo de expectativa y miedo. Las palabras que había pronunciado aún resonaban en sus oídos, como un eco que insistía en que había dado un paso importante, pero esa sensación de triunfo se desvanecía rápidamente ante la realidad de la incertidumbre que lo rodeaba. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras de sus vecinos, cada uno aferrado a sus propias creencias y prejuicios. Luis, quien había presionado con dureza, ahora parecía contemplativo, como si sus palabras hubieran sembrado una duda en su interior. Mateo se dio cuenta de que no solo estaba hablando por sí mismo, sino que también estaba desafiando a la comunidad a mirar más allá de sus convenciones. Era posible que ese simple acto de valentía pudiera provocar una chispa de cambio en los corazones de aquellos que lo rodeaban. Un torrente de emociones corrió por su mente. La autoaceptación que había alcanzado le daba nuevo vigor. Ya no deseaba ser un mero producto de su tradición, quería reinventarse, reescribir su narrativa. Esa búsqueda de la verdad, de recibir no solo el amor sino también la libertad de ser, era una lucha que resonaba en muchos, aunque lo llenara de temor. Pero a medida que esa verdad se hacía evidente, se dio cuenta de que el amor debía ser su guía. Al encarar el silencio que dejó su intervención, Mateo se sintió invadido por una mezcla de esperanza y ansiedad. Las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero había comenzado una conversación que podría reconfigurar no solo su vida, sino también la de aquellos que estaban dispuestos a abrir sus mentes. Con esa idea en mente, buscó un nuevo enfoque. El cambio no vendría únicamente de las palabras, sino de las acciones que seguirían. Decidió que era momento de actuar. El amor que sentía por Gabriela debía ser más que una simple declaración, debía convertirse en un compromiso visible. Este era el momento propicio para demostrar que sus convicciones eran firmes y que su deseo de ser auténtico era inapreciable. Se preguntó, ¿qué podría hacer para demostrarlo? El día siguiente trajo consigo nuevas decisiones.
Mateo se dirigió al taller del pueblo, donde se reunían para construir, la misma estructura donde una vez había compartido risas y sueños con sus amigos de infancia. Sabía que el lugar simbolizaba su historia y las ataduras que lo unían a su comunidad. Sin embargo, debía transformarlo en un espacio de aceptación. Con determinación, comenzó a trabajar en un proyecto que uniera a todos. La idea era construir un mural que contara historias de amor, aceptación y valentía, representando no solo su relación con Gabriela, sino la diversidad de amores y sueños entrelazados en la vida de todos. Su mano movía el pincel con firmeza, el color vibrante del mural comenzaba a emerger, reflejando un nuevo amanecer tanto para él como para el pueblo. Sin embargo, no todo sería sencillo. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos se mostraron a favor, pero otros miraban desde la distancia, temerosos del cambio. Mateo sabía que debía enfrentar críticas, pero también reconocía que cada trazo que dejaba en la pared no solo era un acto de amor, sino un paso valiente hacia la libertad. Un acto que revelaría las verdades ocultas que la comunidad aún temía explorar. Con cada día que pasaba, un nuevo matiz de coraje se delineaba en su alma mientras el mural iba tomando forma. La idea de pertenencia no solo se asemejaba a los lazos familiares o a las tradiciones, se comenzaba a definir a través del amor y la aceptación de las diferencias individuales. Mientras el mural florecía en colores y significados profundos, Claudia, una joven del pueblo que siempre había sentido un amor no correspondido por Mateo, apareció en su puerta. Con una expresión difícil de descifrar, sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y confusión. Sin previo aviso, dejó caer una bomba en su mundo. Mateo, he estado pensando en lo que dijiste y creo que tengo una historia que podría cambiarlo todo. Esa declaración dejó a Mateo paralizado. Inmediatamente, su mente comenzó a girar, tratando de comprender lo que eso podía significar para él y para Gabriela. ¿Qué secreto había guardado Claudia y cómo afectaría eso el mural y su propio camino al amor? La incertidumbre palpaba el aire mientras él se preparaba para enfrentar otro dilema crucial de su viaje. Mateo sintió que su estómago se encogía al escuchar las palabras de Claudia. La mezcla de vulnerabilidad y desafío en su voz lo atrapó en un torbellino de emociones. ¿Qué historia podía tener una relevancia tan profunda que amenaza con cambiar el rumbo de su vida? Se encontró cuestionando su disposición a aceptar cualquier verdad que la joven pudiera revelarle. Al mirar a Claudia, pensó en el amor no correspondido que había sentido por él y en cómo ese sentimiento había moldeado sus interacciones. Ella siempre había sido una compañera valiosa, pero sus caminos parecían estar separados por un edificio de malentendidos y anhelos no expresados. Ahora, ese mismo pasado amenazaba con abrir viejas heridas. Sin embargo, también comprendía que sus propias decisiones habían sido impulsadas por el deseo de emancipación, un deseo que podía ser un espejo de lo que Claudia experimentaba. Claudia continuó, su voz temblando ligeramente, la historia que tengo no es solo sobre mí, es sobre algo que existe entre los dos. No he podido dejar de pensar en lo que dijiste en la reunión. Hay más en los lazos de nuestra comunidad de lo que aparentemente se ve. Mateo respiró hondo. La incertidumbre comenzaba a combinarse con la expectativa. ¿Qué quieres decir? Se atrevió a preguntar, sintiendo cómo sus palabras lo sumergían en una atmósfera densa, donde los secretos pesaban más que el aire. Te he observado desde lejos. Tu valentía me ha inspirado. También he guardado silencio por miedo, por las mismas razones que tú. Pero lo que he estado guardando no es solo sobre mi amor por ti. Es sobre las conexiones que todos tenemos, que a menudo trascenden lo que nos enseñan. Hablamos de una historia colectiva, de cómo las emociones han sido relegadas a la sombra de lo que se considera normal. Mateo se sintió abrumado. Las palabras de Claudia hacían eco en sus propios deseos. La búsqueda de autenticidad, la necesidad de desterrar las limitaciones que la tradición imponía, parecían cada vez más resonantes. El mural que había comenzado no solo era un símbolo de su amor por Gabriela, podía convertirse en una declaración de la lucha compartida por la aceptación. Pero, ¿a qué precio? ¿Cómo puedes estar segura de que esto no planteará un conflicto aún mayor? Cuestionó, consciente del peligro que ello podría significar, especialmente para Gabriela. No quería ser el motivo de un dolor innecesario.
porque a veces, el amor se manifiesta en formas desconocidas. No siempre se trata de lo que queremos, sino de lo que podemos compartir y permitir que florezca a partir de la honestidad. Claudia lo miró fijamente, sus ojos resplandecían con una determinación que le resultaba cautivadora y perturbadora. Mateo se dio cuenta de que la lucha por su propia verdad no solo lo atañía a él, sino a todos los que habían ocultado sus historias por miedo al juicio. La cita de Claudia resonaba en su mente como un llamado al coraje colectivo. Pero, incluso en esta revelación, se sentía dividido. Este sería un camino cargado de decisiones difíciles, y no podía evitar preguntarse si el mural podía soportar el peso de todas esas verdades no contadas. Mientras un torrente de pensamientos lo inundaba, un ruido sutil afuera le distraía. Había más personas en el taller, algunos observadores, otros críticos. En ese momento se dio cuenta de que el mural no solo representaba historias, sino que también podía ser un medio para catapultar una conversación que, aunque peligrosa, podría cambiar la estructura misma de su vida y el pueblo que conocía. Claudia, creo que deberíamos presentar esto juntos, la historia que has mencionado. Pero debemos estar preparados para enfrentar las consecuencias. Su voz firme reflejaba una determinación renovada. Este no sería solo su viaje hacia el amor, sería un compromiso hacia una nueva forma de entenderse entre todos. Sintió que al dar ese paso, una chispa de esperanza podía encender algo más grande de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, había un atisbo de preocupación que no podía abandonar. Debía prepararse para enfrentar la reacción del pueblo. Con el corazón a 1000 por hora, Mateo miró a Claudia y preguntó, ¿estás lista para cambiarlo todo? La mirada de complicidad entre ellos fue la promesa de que, independientemente de lo que sucediera, estarían dispuestos a enfrentar lo desconocido, juntos. Sin embargo, la inquietud de la reacción del pueblo comenzó a instalarse en su mente como una sombra que amenazaba su nuevo propósito. ¿Estaría la comunidad lista para esas verdades? Al cerrar la puerta tras de ellos, Mateo sintió el peso de una nueva responsabilidad sobre sus hombros. Su viaje apenas comenzaba, y el mural, ahora más que nunca, se presentaba como el lienzo en que todo se podría plasmar: amor, aceptación, resistencia y quizás, dolor. Mateo se reclinó en su silla, absorto en sus pensamientos mientras el ruido del taller se desvanecía. La decisión de colaborar con Claudia pesaba en su mente, como una pesada losa que amenazaba con aplastarle. Sabía que lo que estaban por emprender estaba más allá de sus miedos, y aún así, el deseo de crear algo significativo le impulsaba. Se sintió como un navegante adentrándose en aguas turbias, donde las corrientes podían arrastrarle hacia lo desconocido. Los colores del mural en su mente emergían con mayor claridad. Diseños que representaban historias ocultas y sentimientos reprimidos comenzaron a tomar forma en su cabeza. Pero, a medida que visualizaba las imágenes, una parte de él se cuestionaba qué pasaría si fracasaba. ¿Y si el mural no lograba transmitir ese mensaje de amor y aceptación que deseaba? La idea de enfrentar no solo su propio juicio, sino también el de los demás le llenaba de incertidumbre. Mientras un grupo de colegas entraba, llenos de ansias de ver su progreso, Mateo respiró hondo. Con una sonrisa forzada, se levantó y empezó a explicar el proyecto, buscando en sus rostros la aprobación que necesitaba. Sin embargo, sus palabras se sentían vacías. La emoción que había sentido junto a Claudia se había desvanecido bajo la presión del momento. Cada uno de sus compañeros ofrecía comentarios entusiastas, pero él se centraba más en sus inseguridades. Mateo, este mural es increíble. Captura la esencia de nuestras experiencias, dijo uno de ellos con un brillo en los ojos. Sí, pero, ¿y si no es suficiente? Mateo murmuró, casi para sí mismo. Su voz se ahogó entre la algarabía del taller. Al darse cuenta de la dirección de sus pensamientos, se sintió avergonzado. ¿Por qué cargaba con ese miedo? Había crecido rodeado de colores, de generosidad y de historias compartidas. La lucha por la autenticidad no era solo suya, todos en el taller tenían algo por lo que luchar. Y en ese instante, entendió que no estaba solo. Sin embargo, la revelación tuvo un coste. El eco de las palabras de Claudia reverberaba en su mente como un mantra. A veces, el amor se manifiesta en formas desconocidas.
Había algo perturbador en la posibilidad de que el amor que él anhelaba no se limitara a un solo camino, sino que existiera en múltiples dimensiones. El amor que podía existir entre amigos, entre comunitarios, incluso entre aquellos que jamás se habían atrevido a expresarlo. A medida que las sillas se acomodaban y el taller comenzaba a tomar forma de reunión, Mateo se sintió vuelto a la realidad. Decidido a iniciar una conversación sobre la importancia de las verdades ocultas, se llevó las manos a la cabeza y les dijo: quiero que hablemos de lo que hay detrás de este mural. No es solo arte, es nuestro. Es la historia de cada uno de nosotros. Y en ese preciso momento, decidió enfrentarse al muro de su propia historia. Mateo se dio cuenta de que no podía seguir atado a la inseguridad ni al miedo. Debía ser él mismo, por más incómodo que resultara. La vulnerabilidad compartida podía convertirse en la clave para el cambio que anhelaba. Con una nueva determinación, formuló su siguiente pregunta: ¿qué historia se oculta detrás de cada uno de ustedes? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Es hora de traer a la luz lo que llevamos dentro? Mientras la sala se llenaba de murmullos y cortas miradas intrigadas, Mateo se sintió más vivo que nunca. Cada respuesta, cada historia que emergiera, sería un paso hacia el mural que realmente deseaba crear. La conversación se tornaba profunda, y él, que había temido ser el portador de verdades incómodas, comenzaba a asumir el rol de facilitador de un diálogo esencial, pero justo cuando las voces comenzaron a alzarse, un susurro de duda surgió en su mente. ¿Cómo podrían cambiar sus realidades si el miedo seguía acechando? La expectación por lo que vendría se mezclaba con un atisbo de inquietud. El verdadero desafío apenas comenzaba. La respuesta de sus compañeros podía llevarlo a un camino de aceptación o a un precipicio de incertidumbre. La atmósfera era pesada, cargada de emoción contenida. Y en medio de este nuevo desafío, Mateo sintió que la transformación era posible. Pero, ¿sería suficiente? ¿Se atreverían todos a enfrentar sus verdades ocultas? La ansiedad se apoderó de su mente en un instante. Se dio cuenta de que, para avanzar, se necesitaba algo más que coraje. Necesitaba crear un espacio seguro donde las voces pudieran fusionarse en un reconocimiento colectivo de su humanidad compartida. De pronto, una voz interrumpió su reflexión, provocando que todos se volvieran hacia la puerta. Un rostro conocido pero inquietante asomaba. Había llegado alguien que podría alterar la dinámica. ¿Podría ser el mismo desafío que Mateo había temido? El murmullo en el taller creció en intensidad. Fue entonces cuando comprendió que las decisiones de todos estaban a punto de entrelazarse en una narración inesperada. El instante que siguió fue crucial. Mateo sintió que su destino se entrelazaba con el de los demás en un vaivén de posibilidades inexploradas. ¿Podría haber un cambio real, o el precio a pagar sería demasiado alto? La tensión en el aire era palpable. Mateo se enfrentaba a una dualidad. Por un lado, la esperanza de que sus compañeros se abrieran y compartieran sus historias, y por el otro, el temor de que esa voz llegada pudiera romper la atmósfera que intentaba construir. Se giró lentamente hacia la entrada, donde una figura familiar se perfilaba bajo la luz del taller. Era Álvaro, un antiguo compañero con quien había tenido roces en el pasado, un contraste de energías que podría desestabilizar todo lo que Mateo había comenzado a edificar. Mateo había aprendido a lo largo de los años que el amor se presentaba bajo distintas formas, y Álvaro no era la excepción. Había sido un amigo y también un rival, alguien que siempre desafiaba a Mateo a ser mejor, aunque a menudo lo hacía con una frialdad que podía resultar hiriente. Pero a la vez, esa relación le había enseñado a valorar sus propios logros. ¿Sería este el momento adecuado para que Álvaro aportara su visión al mural? Con un leve nudo en el estómago, Mateo tomó una decisión. Álvaro, dijo, lo suficientemente firme como para tomar el control de la conversación, estamos hablando sobre lo que hay detrás de nosotros y de este mural. ¿Te gustaría compartir algo? Solo un instante de silencio iba seguido por el brillo en los ojos de Álvaro. ¿Tú también dudas de que esto pueda funcionar?, preguntó, la ironía clara en su voz. Porque parece que todos aquí están en la misma sintonía, pero yo no tengo esa certeza. La frase causó una pequeña sacudida en Mateo. ¿Álvaro dudando? Esa confianza que parecía impregnar a todos estaba, en realidad,
construida sobre una base de inseguridades compartidas? Era un recordatorio de que incluso las voces más fuertes cargaban con miedos ocultos. Se sintió afortunado de ser el portavoz de esa realidad, incluso si implicaba desnudarse emocionalmente frente a otros. Dudar es parte del proceso, respondió Mateo, sintiendo como una nueva ola de determinación lo invadía. Cada experiencia tiene su carga emocional, y no hay una manera de crear algo significativo sin enfrentarse a la incomodidad. ¿No es en esas luchas en donde se encuentra el arte verdadero? Algunos murmullos de asentimiento lo rodearon, pero las palabras de Álvaro aún pesaban. Él sabía que no podría permitir que esa interpelación se convirtiera en un obstáculo. Tenía un objetivo claro: construir un mural que reflejara no solo sus anhelos, sino también sus luchas. ¿Qué es lo que realmente te frena, Álvaro?, cuestionó, las palabras fluyendo de su boca con más fuerza de la que había anticipado. Era una invitación a abrirse, a compartir y exponer no solo sus dudas, sino aquello que le hacía humano. Todo el taller parecía contener la respiración, cada mirada fija en Álvaro, quien vaciló antes de contestar. La honestidad de Mateo había querido provocar una reacción, y efectivamente, su compañero luchaba con sus propios demonios. El miedo al fracaso. ¿Qué pasa si lo que hacemos no significa nada? La sombra de la vulnerabilidad se dibujaba en su rostro. Mateo rebosaba comprensión. Sabía que esas palabras resonaban en más de uno. ¿Y si lo que hacemos importara en más formas de las que imaginamos, Álvaro? A veces, las cosas que nunca se concretan son las que más nos enseñan. Este mural puede ser nuestro testimonio. Mateo podía sentir cómo la energía cambiaba, su voz se alzaba, llevando consigo un espíritu de unidad que era palpable. Mientras las historias comenzaban a fluir, se dio cuenta de que había entrado en una nueva fase de su jornada personal y profesional. Este mural no solo era un proyecto artístico, era un espejo de su propia evolución, una oportunidad de afrontar las inseguridades y de permitir que otros hicieran lo mismo. Algo en su interior crecía, una chispa de liderazgo que jamás había reconocido, pero, en el fondo, un murmullo de dudas no se desvanecía. ¿Sería capaz de mantener este nivel de conexión? Cada historia alimentaba su propio miedo, y la posibilidad de un colapso emocional al enfrentar verdades dolorosas lo acechaba. Aquel espacio podía volverse tanto un refugio como una trampa. Justo cuando se sintió preparado para seguir adelante, la puerta del taller se abrió de nuevo, revelando a otra persona que, por su sola presencia, podía cambiar el tono del diálogo. Mateo respiró hondo, preguntándose si era una bendición o una maldición. Con cada paso, la incertidumbre crecía. ¿Cuál sería el siguiente capítulo de su historia? ¿Qué más descubrimientos y revelaciones traería este nuevo rostro? La respuesta lo llevó a un cruce de caminos que jamás había anticipado. Mateo no pudo evitar que su corazón se acelerara al ver la figura que entraba. Era Carla, una artista cuya creatividad era tan desbordante como sus inseguridades. Sus contribuciones siempre estaban cargadas de emoción, pero en el fondo, él sabía que llevaban la carga de sus propios temores. Nunca habían tenido la oportunidad de hablar de manera franca, y la idea de que se uniera al diálogo provocó un torbellino de curiosidad y ansiedad en su interior. ¿Eres tú?, preguntó ella con una sonrisa nerviosa, caminando hacia el grupo. Las miradas de sus compañeros se volvieron hacia ella, y Mateo sintió que se generaba un nuevo clima. Justo estábamos comentando cómo el miedo puede ser un obstáculo a la hora de crear, introdujo Mateo, intentando establecer un puente hacia su compañera. ¿Qué piensas, Carla? ¿Cómo lidias con la autocrítica? Carla dudó un momento, su mirada desviándose al suelo mientras jugaba con las palmas de sus manos. Aquella pequeña acción revelaba un mundo de inseguridades. Sus palabras, cuando finalmente llegaron, fueron sinceras: a veces siento que todo lo que hago es insuficiente. El miedo a no ser vista me paraliza, incluso aquí, rodeada de todos ustedes. Mateo sintió un profundo eco en su interior. Esa misma sensación la había luchado muchas veces. Lo que había comenzado como un intento de abrir un diálogo ahora se transformaba en un ejercicio colectivo de vulnerabilidad. La conexión que había anhelado se entrelazaba en una red de historias compartidas. Tu voz es valiosa, Carla. No estás sola en esa lucha,
dijo Mateo, intentando ofrecerle un refugio con su mirada. De repente, se dio cuenta de que había algo transformador en el acto de abrir espacios. En la vulnerabilidad de los demás, veía reflejado su propio proceso de sanación. Este mural no solo era un proyecto artístico, era un catalizador de cambio personal. El peso del silencio colectivo se desvanecía, y Mateo sintió una oleada de energía. Esa autenticidad lo inspiraba a profundizar más. Vamos, cuéntenme sobre su miedo, instó al grupo, picando curiosidad de los demás. Demos vida a este mural a través de nuestras verdades. Uno a uno, los miembros del grupo comenzaron a compartir no solo sus dudas sobre el mural, sino también sus batallas personales. Mateo escuchaba atentamente, su mente capturando cada matiz, cada emoción cruda. La mezcla de historias le abrió una nueva perspectiva sobre su propio crecimiento. Los miedos que había sentido nunca fueron exclusivamente suyos. Carla, quien había adquirido confianza, comenzó a hablar de la importancia de aceptar su propia fragilidad. A medida que lo hacía, Mateo visualizaba cómo sus experiencias se entrelazaban en el mural colectivo que estaban creando. Por primera vez en su vida, comprendió que no solo era un líder en este proceso, sino que también era un aprendiz. En ese instante de descubrimiento, Mateo se dio cuenta de que este mural, al que antes solo percibía como un medio de expresión artística, se había convertido en un portal hacia un entendimiento más profundo de sí mismo y de sus compañeros. El temor que había sentido al inicio se transformó en un profundo deseo de conectar. Sin embargo, al mismo tiempo, el peso de las emociones comenzó a crecer y a intensificarse. La vulnerabilidad del espacio era deliciosa, pero también abrumadora. Una pregunta se afianzaba en su mente: ¿podría realmente sostener este nivel de conexión emocional sin disolverse en ella? Mientras un torrente de historias se desbordaba, otra entrada inesperada llamó su atención. Mateo se sintió atrapado entre la necesidad de continuar explorando esta profundidad emocional y la inminente aparición de un nuevo visitante. ¿Sería una oportunidad para profundizar en su descubrimiento, o una distracción que desestabilizaría su nuevo camino? Este dilema lo llevó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener esa conexión. Mateo finalmente se sintió listo para enfrentarse a sus miedos y desconfianzas. A lo largo de las semanas, había pasado horas en el taller, consolidando un proyecto que iba más allá de un mero mural. Se había convertido en un símbolo de su lucha personal, un espacio en el que cada pincelada contaba su historia. A medida que el mural tomaba forma y color, sus compañeros comenzaron a conectarse, compartiendo sus verdades como un acto colectivo de valentía. El día de la revelación llegó. La comunidad, en su mayoría escéptica, se había reunido alrededor del mural, el corazón de Mateo latiendo con fuerza en su pecho mientras observaba a todos los rostros expectantes. Era el momento de mostrarles no solo su arte, sino también la esencia de su propio viaje. Con voz resuelta, Mateo inició su discurso. Este mural no es solo una serie de imágenes, es la representación de nuestros miedos, nuestras tradiciones y nuestros deseos. Cada uno de nosotros lleva una carga, y es nuestro deber liberarla. Lo que encontramos aquí es nuestra conexión humana, un lazo que trasciende etiquetas y diferencias. A medida que hablaba, los murmullos de la comunidad comenzaron a apagarse, y la atención se centró completamente en él. Pronto, aquellos que habían llegado con recelo empezaron a mostrar interés genuino. Uno tras otro, los miembros del pueblo compartieron sus historias, sus aspiraciones, sus luchas, sus temores ocultos. Mateo sintió como una ola de empatía y comprensión crecía entre ellos. Había entrelazado los hilos de su vida con los de su comunidad. Al final de la presentación, la atmósfera se tornó electrizante. Un resplandor de aceptación comenzaba a fluir, y el reconocimiento por lo que había logrado resonaba en el aire. En ese instante, comprendió que el mural era más que arte, era un bálsamo para sanar heridas colectivas. Mateo finalmente se dio cuenta de que había logrado superar el peso del legado que tanto lo había atado. En lugar de rendirse ante las expectativas ajenas, se había convertido en un verdadero puente entre su cultura y su deseo de superación. Había elegido la autenticidad, y esa elección había encontrado eco en quienes lo rodeaban. La sensación de logro lo envolvió mientras las sonrisas empezaban a brillar en los rostros de su comunidad.
Por primera vez, la aceptación no era solo suya, sino de todos alrededor, una resonancia de valentía compartida. La conexión con Gabriela floreció en este ambiente renovado, donde el amor se entrelazó con la aceptación de sus respectivas identidades. Al poco tiempo, Mateo no solo fue reconocido como el artista del mural, sino también como un líder entre su gente. Al recibir elogios por su valentía y su capacidad para integrar la historia personal con el compromiso social, sintió que su camino había cambiado por completo. Su voz, antes dudosa, ahora vibraba con confianza y claridad. Mateo miró a su alrededor, notando a Gabriela entre la multitud. Su apoyo inquebrantable había sido la chispa que encendió su fuego interno. Era el momento de compartir no solo su éxito, sino su futuro. Caminar hacia ella fue como recuperar su hogar, un hogar que compartían entrelazando sus sueños y anhelos. Los días continuaron, y la relación entre ellos se fortaleció en la medida en que ambos se convirtieron en fuentes de inspiración mutua. Mateo se sentía satisfecho, no solo por el reconocimiento que había ganado, sino por la comprensión profunda de sí mismo que había conquistado. A través de su viaje, había logrado satisfacer su legado y construir un futuro, no solo para él, sino también para aquellos que lo rodean, y así, en ese pequeño pueblo en Arizona, la historia de Mateo se contaba en cada rincón, un recordatorio poderoso de que, al abrazar nuestras verdades, podemos alcanzar logros verdaderamente significativos. La transformación se había materializado, ya no era solo un joven apache en busca de su lugar, sino un hombre decidido a hacer brillar su voz en el mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora. No dejen de lado el impulso que generan estas historias. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Anden sus comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ya.